recaigan sobre todos ellos. Aquellos que requieran Biblia, el hermano Carlos está levantando su mano para alcanzarles una palabra. Bien, entonces vayamos al capítulo 25, desde el versículo 31 al 45, y nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor a fin de leer la palabra de Dios, y tal como lo hicimos la semana pasada, vamos a leerlo en una forma antisonal. ¿Esto qué quiere decir? Que el que habla va a leer el primer versículo. Ustedes, con una voz potente, con ese calor del Espíritu Santo, leen el segundo versículo, y al final leemos todos los versículos. Capítulo 25, del 31 al 45. ¿No se escucha? Volumen, hermano. Probando una voz. Ok, ahora sí. Bien, entonces en una forma antisonal, el que habla empieza: Padre amado, gracias por esta noche, Señor. Danos la iluminación de entender lo que quieres decirnos a esta palabra que tú hace más de 2000 años la proclamaste. Señor, que mis hermanos y el que habla podamos entender, Señor, el mensaje claro, conciso, directo de lo que significa amarte, Señor, y que después de todo hay un juicio. Te pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Todos juntos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tomen asiento, hermanos. Y aunque muchas veces hemos leído este pasaje, vamos a entenderlo desde el punto de vista cómo lo escribe Mateo. Marcos, escribiendo el mismo pasaje, y Mateo, si lo leemos en Marcos 13 consigna algo que hace que Mateo describa con mayor propiedad el establecimiento del reino de Dios. Para el tiempo de Marcos, las personas pensaban que era inherente, que era ya casi inmediato la venida del Señor. Mateo, en ese sentido, sabiendo que las personas estaban esperando el momento y que él menciona que no, que hay que esperar, hay un tiempo que hay que esperar, las personas entonces dejaron y entraron a una flojera espiritual y no estaban haciendo el caso que el Señor estableció para que cumpliesen con lo que él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el Señor establece a través de la mano, de la pluma, de la inspiración del Espíritu Santo, que Mateo
pueda dar a conocer cuáles son las causas, por qué el juicio y a quiénes va a recaer ese juicio. El destino definitivo de los justos y de los que carecen del amor está en estos versículos. El destino definitivo ahora es el juez, el que va a hablar. Aquí va usted, como el que habla, leímos, hay dos diálogos. Están el de los justos y están en los que recriminan diciendo: ¿cuándo, Señor, no lo hicimos? Sin embargo, el Señor va a sentenciarlos. Es una sentencia universal, una sentencia dada por el juez. Ahora es el juez el que va a determinar una sentencia. Y aun cuando ellos tienen una autodefensa, el Señor va a hablarles de acuerdo a las obras que ellos hicieron. Pero vamos a la introducción. Dice la palabra en el 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Palabra hermosa, palabra consignada en el libro de Daniel, y que muchas veces el Señor Jesús la hace suya, la hace propia. Por primera vez en el libro de Daniel dice el Hijo del Hombre. Dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es el momento esperado por nosotros. La gloria del Señor va a llegar y nosotros debemos esperar esa gloria, pero no pacientemente, sino activamente. Pacientemente quiere decir que esté en la iglesia todos los domingos y jueves y sentado y esperando. No, activamente. Esa gloria del Señor te va a alcanzar. Esa gloria del Señor ahora está contigo. Esa gloria es la que te unge día a día si escuchas la voz de Dios. Esa gloria, pero un día se va a hacer presente, dice, y el Hijo vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Quiénes son los santos? Son los que cumplieron su voluntad. Son aquellos que se rindieron al Señor, se sometieron al Señor bajo una disciplina. Y dice la palabra que esos somos también nosotros. Nosotros somos parte de este grupo de ángeles que un día vendremos, si es que el Señor no vino antes, vendremos con Él en el aire. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cuando uno lee eso, el cuerpo se me escarapela. Me viene el frío, me viene el calor, no lo sé, pero algo pasa en mi cuerpo. Porque digo: Señor, qué maravilla. Solamente me has hecho para vivir de gloria en gloria. Y entonces a veces cuando sopeso, ¿por qué me quejo? Si debo estar alegre porque la gracia tuya me ha alcanzado y tu gloria está sobre mí y sobre mis hermanos. Entonces, ¿por qué dudo? Dudo porque hago más caso a un mundo corrupto que a tu voz hermosa cuando me dice: venid a mí si estás cansado. ¿Quién te dice eso? El trabajo, cuando vas al trabajo te dice: venid a mí para que trabajes 12 horas. Y no te sientes porque te estoy observando. ¿Te dice eso? Venid a mí, te dicen acaso si falta 3 días que te voy a pagar. No, el Señor te da descanso y te da paz. Él dice que va a venir en gloria y todos los santos con Él. Entonces, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Es ahora cuando el Señor, ahora cuando los estamentos del mundo, ahora esas estrellas fugaces, esos gobiernos, dice la palabra del Señor, que aquellos que se creían estrellas un día van a caer. Esos sistemas políticos que se habían levantado, como dice el libro de Revelaciones, que se habían levantado para hacer luz, entre comillas, van a temblar, porque la gloria realmente, la verdadera gloria, se sentará en su trono. Y se va a acabar todo sistema de injusticia. Y se va a acabar todo sistema de personas que se creen lo mejor del mundo, presidentes que han abusado durante tanto tiempo y han hecho esclavos a mis hermanos. Aún en el siglo XXI hay esclavitud, pero el Señor vendrá en su gloria y se sentará para juzgarlos. Y usted y el que habla, que hemos sujeto a tanta sumisión, el Señor nos va a reivindicar y nos va a colocar nuevamente y nos va a pagar conforme al amor que Él tiene sobre nosotros. Se acabó más, no hay más injusticia, no hay más votación por el presidente, que al fin y al cabo no hace más que, ¿qué hace? Como dice Sócrates, ustedes respondieron. Pero mi Dios sí hace, mi Dios cumple, mi Dios no repite 2 veces, una vez ya es suficiente, y Él se sentará en su trono, porque Él viene a reivindicar a los pobres.
significa entonces que para llegar al Señor, como dice la palabra de Dios, para acercarme, debo tratar bien ¿a quién? A mis hermanos. Ahora es el momento, dice la palabra de Dios, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La palabra oveja y esta palabra consigna, la palabra pastor, siempre significa un pastor que restaura, que cuida, que siempre está al tanto de ti. Una oveja, adicionalmente, casi como el cabrito siempre tiene frío, la oveja no, porque siempre está con su pelaje, ¿no es así? La oveja es blanca, en contrario con el cabrito que es negro. O sea, hay una diferencia. Pero más que esté a su derecha o a su izquierda, eso no contempla que el Señor dice a su derecha, porque recuerden cuando el Señor iba hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera para su crucifixión, a él le pusieron una corona de espinas, ¿recuerdan? Y en su mano, ¿qué le pusieron? Derecha. El Señor es el símbolo del antipoder del mundo, porque el Señor es poder. Si está a la derecha o izquierda, solamente es circunstancial. Para el Señor no hay ni derecha ni izquierda, solo hay un camino. Jesús es su nombre. Y ese es el camino que estamos andando usted y yo. Si usted se aleja, tenga cuidado. Porque si el Espíritu Santo está en usted, como el carro dice, cuando se malogra uno dice engine, ¿usted qué hace? Se asusta. ¿O no? Aquí no se asusta cuando está manejando y dice engine. Oh, no. Pero cuando el Espíritu le dice, hey, se prendió la luz, estás errado, y a ti no te importa, tú sigues ahí. Pero ese fin, ¿de qué es? Es un fin de muerte. Y el Señor dice que va a separar a las ovejas y a los cabritos. Él pone cabritos en diminutivo, pero no para tratarlos bien, sino para darle lo que va a venir a continuación. Está disminuyendo a aquellas personas. Mire, lo va a separar. ¿Saben por qué? Y qué hermoso. Si nos ponemos a pensar, el sistema en el mundo, ¿estamos todos mezclados o no? Hay una mezcla total de cabritos, ovejas, chivos, lobos, leones. Hay de todo y para todo. Pero solamente la mano de Dios. No hay ningún poder en el mundo que pueda dividir ese aspecto. Solo su mano. Y dice que todo el sistema político del mundo va a rendirse a sus pies. Solamente Él lo puede hacer. Si lo leemos con propiedad, Él va a separar, pero esa separación conlleva el poder solamente de nuestro Dios. Nada más. Ya no va a haber más confusión, que de repente los hermanos vinieron acá, todos parecían ovejas, pero eran lobos. Los que parecían lobos eran ovejas. O sea, porque uno se confunde, ¿no? Pero para Dios, que Él conoce las intenciones de tu corazón, sabrá cuál es la oveja. Y ese momento va a ser el momento en que el Señor determine qué has hecho con lo que te dio. ¿Y sabe por qué pregunto qué has hecho con lo que te dio? Porque si usted lee Mateo, lo que antecede son las parábolas de los talentos y las 10 vírgenes, que va apuntando a los cristianos, o sea, a nosotros. Porque las 10 vírgenes supuestamente ellas tenían hasta la mitad del aceite, los talentos fueron entregados. ¿Qué hicieron? Pero aquí, en la parte final, ya en el hecatombe, en la parte ya que va a finiquitar el juicio de las naciones, ahora están todos, tanto cristianos como el mundo pagano, ahora están todos, y el Señor va a emitir un juicio. Y Él dice entonces, el Rey. ¿Recuerdan cómo empezó? Cuando el Hijo del Hombre, pero ahora es el Rey. El Rey. Recuerden también que fue un pastor. Por lo tanto hay 3 títulos: el Hijo del Hombre, el Pastor y el Rey. Ese es nuestro Dios. Dice que ahora el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Benditos, vean, benditos, dice, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Estos son el remanente. Venid, porque mi Padre ya lo había preparado para ustedes. Esa es la gracia de Dios, que antes que usted supiera hacer lo bueno o lo malo, antes que se portara mal, antes que hiciera trampa, el Señor ya te había escogido. Dice Charles Spurgeon: gracias al Señor que me escogió antes, porque si me hubiera escogido después, estoy seguro que no entro en la lista.
Pero nos escogió antes o no, antes de decir sí o no, pero nos escogió. Por lo tanto, Él preparó ya el terreno. Nos va a decir: venid, porque de antemano mi Padre, por gracia. Por eso es lo que le menciono. Es una gracia del Señor, es un don. Dios nos regaló la salvación. Hermano, ¿por qué entonces no lo tratamos como ese obsequio que va a perdurar, que es post-histórico? Después de la historia viene la eternidad. Después que la muerte haya terminado y la enfermedad, la gripe y el cáncer con el que se fue mi hermana, que se adelantó a su morada celestial, que mis ojos se llenaron de lágrimas cuando estuve sobre su féretro y puse su mano sobre su frente helada, que fue lo que me afectó, pero dije después: Señor, ella no está aquí, ahora está en tu presencia, corriendo contigo. No, y sabes, estaba que oraba diciéndole: Señor, apertúrame un ratito el cielo, quiero, pero no se puede, ¿no? Uno se emociona, y uno cuando quiere y ama y se nos va, duele, ¿sí? Duele, pero está en un lugar hermoso. Dice la palabra de Dios: venid, benditos de mi Padre. Por lo tanto, mi hermana ha heredado lo que desde antes de la fundación había prometido, y usted también es parte. ¿Y qué es una herencia? ¿Usted compró la herencia? ¿Se puede comprar una herencia? Les pregunto. ¿Alguien le puede decir: bueno, vamos a rifar una herencia? No, es un regalo en el cual una persona tuvo que morir primero para heredar, ¿no es así? Tiene que morir para heredar. Él murió por nosotros, como consecuencia nosotros heredamos, sin haber hecho nada a cambio, una herencia preparada. Qué hermoso, aún tenemos una herencia. Y esa herencia va sobre nuestras vidas. Dice también, y entonces, y aquí viene, esta es la parte en la cual nosotros tenemos que tomar el termómetro. ¿Recuerdan cuando nos enfermábamos? ¿Qué hacía nuestra mamá cuando estábamos con fiebre? Abre la boca, hijito. ¡Pum! Termómetro. ¿Cuántos de ustedes rompieron el termómetro pensando que era un chocolate? Yo pensé que era un chocolate. ¡Pah! Bueno, pues ese termómetro no. Este es el termómetro para saber cómo estamos, para saber realmente cómo estoy con el Señor. Ya que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Esta primera parte, en la cual se establece todos estos puntos, están contemplados en el Antiguo Testamento. El Señor está hablando con propiedad en reflexión del Antiguo Testamento. Aquí está estableciendo que tenía hambre y que le dieron de comer. Hermanos, las personas, cuando el Señor hablaba, y seguro que en su palabra está escrito con rojo, porque estas son las palabras de Jesús, habla acerca de que quien tenía hambre y pasaba hambre era por efecto de un pecado. Y entonces muchas personas no alimentaban al pobre, porque ellos decían: no, ellos son pobres por producto del pecado. Pero dice: aun cuando tenía hambre me diste de comer, tuve sed. Y dice la palabra que tengo hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque hay que ir más allá, no solamente la parte biológica básica necesaria, sino también una comida y una sed de justicia. ¿Cuántas personas han ido a un proceso y ya saben que ellos son inocentes y salen culpables? ¿Cuántas personas de repente le han chocado el carro y al último a usted le suben el seguro y encima le ponen puntos? No hay justicia. La justicia es de Dios. Y Él dice: tuve hambre y me diste de comer. Y más aún, dice: tuve sed. Y hay una sed, hermanos. Hay una sed por justicia. Y estoy seguro que usted, ¿cuántas veces ha necesitado que se haga justicia sobre su vida? ¿Cuántas personas en el mundo mueren de hambre? ¿Cuántos? ¿Cómo estamos ayudando a estos hermanos que mueren de hambre? ¿Cómo hacemos nosotros cuando viene un misionero para pedir y solicitar ayuda para él y su familia en situaciones difíciles, para predicar el evangelio en otros sitios? Ellos nos vienen para decir: por favor, deseo ser misionero debajo de la Torre Eiffel, tomando un café y hablando francés. Eso no le dice. Ellos se van a sitios donde otras personas no llegan, van a poblados donde no hay luz y deben caminar.
Y usted dice, no, ellos seguro que vienen por otra cosa y seguro que usted se ahorra ese penny. Pues no puedo decir $1 porque a veces es mucho. Y lo guarda. Y tuve hambre. Pero hay personas que realmente lo hacen. Lo hacen, ¿por qué? Porque tu naturaleza nueva te permite ayudar a tu hermano. Porque esa es tu naturaleza. No lo haces porque quieren que te den los aplausos, el honor. No, porque tu naturaleza nueva hace que realmente seas esa persona que ayuda a tu hermano. ¿Qué ha hecho en esta semana usted ayudando a un hermano? Miren, cuando el Señor pone aquí, lo primero que va a poner acá, repitiendo, es hambre, comida y sed. 3 cosas que no se requiere ser millonario para ayudar a alguien. No hay excusa aquí. ¿Quién no puede darle un plato de comida a alguien? ¿Quién no puede ir a visitar a alguien en prisión? Como lo vamos a leer ahora. ¿Quién? Él puso lo básico, y aquí hay 6 puntos, tal como se lo dijo al hombre rico, al joven rico. 6 puntos, 6 mandamientos, lo estableció aquí. 6 cosas que el Señor también determina que en tu vida debes hacer. Y estas personas dicen que lo hicieron. Y dice, fui forastero y me recogisteis. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 20:20, menciona acerca del trato a los forasteros. Cuida, respeta a los forasteros. Y forasteros dicen porque ustedes fueron forasteros y la mano de Dios los sacó y los libertó para que cruzaran el Éxodo y llegaran a la tierra prometida. ¿Cómo son tratados? ¿Cómo usted trata al extranjero en este país? ¿O cómo ha sido usted tratado en este país? ¿Bien? ¿Lo han tratado bien cuando no sabe hablar inglés? What? I don't understand. ¿Lo han tratado bien? Recuerden, el Señor trata bien al forastero. Dígame, ¿en este país no todos son forasteros? ¿Y cómo nos tratan? Bien, ¿no? Pero el Señor dice, un día Él va a reivindicar. ¿Saben por qué? Porque tal como el Padre reivindicó a su Hijo Jesús una vez que pasó el proceso injusto, lo llevaron a la cruz y todos dijeron, crucificarle y crucificarle, y Él lo reivindicó una vez que venció la muerte y ahora viene en gloria hacia nosotros. Nos va a reivindicar de las injusticias que el sistema o los grupos humanos o las personas hicieron con nosotros. Ese es nuestro Padre. Él nos va a reivindicar. Él sabe tu hambre que has pasado, tu sed, tu necesidad, y que siendo tu hermano no te ha extendido la mano. Él sabe eso, pero Él dice, preocúpate por tu hermano. Por eso eres forastero y me recogisteis. Me gustó la acción de un hermano que no menciono su nombre, pero él tiene una misión. Y me repercutió en el corazón, y suena aún en mis oídos la palabra hermosa que me dijo el día de ayer, el viernes. Me dice, ve esta cajita, pastor, es una cajita donde hay muchos dólares. Y efectivamente había muchos dólares. Y esta cajita es para cuando vienen las personas que pasan por las esquinas, es que yo hablo chequilovaco. Sí, esta persona, los homeless. Entonces su trabajo es sin prioridad. Y dije, wow, eso realmente me admiró. Dije, él no cuestiona. Y le mencioné, eso es lo que voy a predicar. Tú lo das. Que lo que haga no lo sabes, pero se lo entrega. ¿Y eso qué es? Porque tuve hambre. Y como dice la palabra, ¿y a ti qué? Que de repente uno de ellos es un ángel que está esperando que le extiendas la mano. ¿Ah? Usted no lo sabe. De repente es un par de ángeles ahí esperando. Vamos a ver, voy a ponerme esa cara de feo y hago así. Y el varón está ganando mucha bendición. Mucha bendición. ¿Y cuántas veces nosotros hemos juzgado, o mejor dicho, prejuzgado por el rostro y por la vestimenta de que es un vago, un drogadicto? O sea, usted ya lo conoce. Usted ha hecho un estudio total sobre esa persona. Tenga cuidado. No vaya a ser que esté contemplada en esta parte. ¿Es su hermano o no es así? Dice la palabra del Señor que es eso.
Y entonces dice, estuve desnudo y me cubristeis. En la palabra desnudo no solamente significa literalmente, Isaías menciona que cubras al desnudo. Desnudo significa necesidad. Desnudo significa que no tienes dónde poder establecerte, hay necesidad. Y él dice, estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo. Enfermo es debilidad. ¿Y cuántos de nosotros han estado enfermos y no nos han visitado? Pero no tenga rencor, no lo tenga, porque el Señor siempre está con usted. Pues no es hermoso cuando uno se enferma y de repente tocan la puerta. Hermano, le traje una gallina increíble ahí para... y te dice, wow, una gallina, eso me va a poner bien a mí. Y el hermano atrás, hermano, trajo un pavo. Yo, ¿qué va a hacer acá en una tienda? Un pavo, una gallina. Pero a veces no llega nada, ¿no? Ni un vaso de agua, no nos visitan. Está enfermo, no voy porque si me contagia. El ébola, ¡oh! Y no se acercan, ni siquiera hablan por teléfono, así de lejos, no, que el ébola puede salir por ahí. No, por favor. Dice, estuve enfermo y me visitaste. Cuando habla de visita significa restauración. Cuando alguien visita a una persona enferma o visita a alguien para restaurarlo espiritualmente, es un trabajo de un hermano y lo haces de corazón. Dice la palabra del Señor, y en la cárcel. Cuando habla de la cárcel está estableciendo el sistema político del momento de los poderosos que injustamente metían en las cárceles a quienes, a los cristianos, a la oposición, y los encerraba. Los encerraba porque el sistema opresor, el sistema del momento, los tenía en prisión. Y dice, y vinisteis a mí. Hermanos, cuando empecé a predicar, lo hice en prisión. Y comencé a conocer a muchas personas en prisión. Y cuando usted entra a una prisión, lo primero que lo va a impresionar es el olor tan fuerte, fétido, amargo, abarrote. O sea, el olor es lo que lo afecta. Pero más allá, las personas tienen una cara de angustia, de terror. Y cuando iba a predicar a esa aula donde se había establecido la prédica, y uno llevaba palabras, sus ojos cambiaban, porque uno le estaba dando una esperanza. La libertad dentro de prisión. Y muchas personas a veces nunca han ido a prisión a visitar a alguien porque tienen temor, pero tienen tanta necesidad solamente de que usted le lleve palabra. Nada más, nada más. Es lo importante. Visite a una persona en prisión. Lo que me gustó y me impresionó fueron los sugieres. Los sugieres en prisión, no sé quién les ha enseñado, pero esos sugieres son buenos. ¿Saben por qué? Porque ellos usan un palo. Entonces, si alguien se queda dormido, y ¡pah! En la cabeza. Y entonces, yo le digo, varón, ¿por qué lo golpea? No, pastor, acá hay una ley. Y ellos saben que el que se queda, excelente. Yo, cuando salga, voy a llevarlo a que ujera a la iglesia. Ahí también mete el palo a los que se quedan dormidos, ¿ya? Y era excelente, pero la verdad es que uno se gozaba cuando estaba predicando en prisión. Pero vean, aquí viene. Ellos cumplen con lo que por su propia naturaleza los conlleva hacer, ¿no es cierto? Ayudar al enfermo, visitar, etcétera. Pero dice, entonces los justos le responderán diciendo, vean, los justos ahora han cambiado de ovejas a justos. Han sido justificados por la sangre del Cordero. Son los que se les preparó el reino para ellos. Y dicen, Señor, ¿cuándo? Y viene la pregunta, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? O sea, ellos hacían por naturaleza que ni se dieron cuenta que estaban haciéndolo para el Señor. Qué hermoso. Ellos no estaban viendo como Jesús ve a ellos, a los pobres, a la paria, a los invisibles de la sociedad. Esa gente que no responde por nombre ni apellidos y no tienen dónde pararse, no tienen trabajo. Pero ellos sí cumplieron. Y como lo cumplieron, solamente hacían lo que ellos lo hacían por amor. Por eso es que preguntan, pues yo ¿cuándo lo hice? No me he dado cuenta. ¿Vio? No hubo una intención de gloria para ellos, solamente lo hicieron. Y el Señor efectivamente le responde y le dice, y respondiendo Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, o sea, los más que tienen tanta necesidad como un pequeño, imagínense que se pierda afuera. Así, los pequeños, lo dice el Señor, aquellas en los cuales la sociedad no los quiere ayudar, tú lo hiciste. Qué hermoso, el Señor, tú lo hiciste.
Y cuando le dijo, y tú lo hiciste a mis hermanos, a mí lo hiciste. Ese es el trato de realmente de un cristiano que contempla al Señor en su corazón. Es la forma como un cristiano puede ver a Jesús en otros, ayudándolo desinteresadamente. Vivimos en una sociedad muy egoísta. Todo es para ti y para ti. Todo es yo. Solamente lo quiero yo, lo mejor para mí. Pero nunca dan. No son personas de servicio. Nosotros debemos ser siervos, por lo tanto debemos servir a otras personas, ayudar a otras personas. Esa es la base. No se deje llevar porque un día el Señor, esto es el momento final donde el Señor está justiciando, es el Rey emitiendo en su trono de gloria justicia, y la primera parte está felicitando a las personas con esta nueva naturaleza para dar, para extender la mano, para ayudar a aquellas personas que se quedan varadas o varadas en las turpines, bajo la nieve y el frío, y usted pasa y no los ayuda, un vaso de agua al necesitado. De repente visitar a alguien en el University Hospital, sección de oncología, cáncer, o ir a orar por un hermano o un pastor, o ayudar a su hermano que está allá en su país de origen y no tienen dinero, y que por error creen que los que estamos aquí todos somos ricos. Ellos piensan que nosotros somos ricos, pero no importa. Pero darle, llamarlos, enviarles con lo que puedas, porque a donde tú vas no necesitas el dinero. Ayuda, hermano, ayuda. Esa caja que ustedes ven aquí es una ayuda también. Eso es amar a otra persona desinteresadamente, y usted está ayudando a otras personas. El Señor quiere eso a los más necesitados, a los más pequeños, a ellos, como les repito, a los invisibles de la sociedad, a los que uno dice, este no estudió, es vago. No, nunca juzgue. Usted no tiene la capacidad para juzgar. No juzgue, solo ayude, porque si juzga no va a ayudar a nadie. Solamente denle la mano, y el Señor les otorgó eso. Y dice el Señor, entonces, y aquí viene la otra parte, una parte que creo que nosotros no estamos, dirá también a los de izquierda, apartaos de mí. ¿Y qué dice? Malditos. Miren, el Señor no los maldice, no dice yo te maldigo, no. El Señor no le está diciendo desde su persona te maldigo, no. Lo que está haciendo es que tu deshumanización, tu accionar como persona te ha maldecido. O sea, tú misma te maldeciste por tu propia acción. El Señor no quiere muchas personas que conozcan, sino que hagan. Él no está buscando a personas eruditas en teología, sino personas que ayudan a un hermano en necesidad. Ellos mismos han maldecido como Caín. Un día la tierra lo maldijo a él. Dios no lo maldijo. La tierra que tú pisas te maldice. Nosotros debemos entender que esa maldición recae por tu acción. No digas Dios me maldijo. No, tu acción te maldijo. Tu falta de amor, tu desamor por tu hermano te trajo maldición, y tú mismo estás yendo al sitio que te corresponde. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero tú escogiste. Tú has elegido, y tu acción como consecuencia tiene un final, y un final triste. Y entonces la maldición recae. Dice la palabra que serán benditos aquellos que te bendicen y malditos aquellos que te maldicen. O sea, lo propio que tú declaras va a recaer sobre tu vida. Por eso bendiga para que bendición recaiga. No tengan cuidado cuando esa palabra, cuando éramos chiquitos, muérete. ¿Cuántas veces usted ha dicho así? Muérete. ¿Nunca han jugado eso? Que te mato, la muerte, se muere. Ok. No haga eso. ¿Saben por qué? Porque juegan con la necrofilia, amor a la muerte. Y esa es una ventaja para este enemigo. ¿Cuántas personas andan con la calavera detrás de su auto? ¿No han visto? Con sus ojitos rojos y todo. No aman a la vida. La biofilia es vida y en abundancia, y el Señor me la da. Yo vivo porque Él vive. Yo vivo, Señor. ¿Se acuerdan? Porque yo vivo. Ok, porque Él vive, ¿no? Miren, aquí la maldición, y esta palabra es fuerte, porque esa palabra de malditos
Es una palabra que trae como un final bien triste, en el cual no quisiera que ninguno ser humano lo pasara, pero ellos mismos lo hicieron. No seamos personas que nos deshumanizamos. Nosotros somos los únicos seres que acogemos a otro ser, que compartimos con otras personas. Pero cuando alguien le pregunta, porque aún los paganos amaban a otros paganos, pero no a otros. Entonces, lo que quiere decir que solamente amaban su grupo. Y el Señor dice, ama a todos. Dice la palabra de Dios también: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y a este grupo de personas. O sea, tenemos tres grupos: diablo, sus ángeles y este grupo que va a ir, y son muchos. Literalmente la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Dónde está usted? ¿En la puerta ancha o en la puerta angosta? ¿Pasando bien la vida loca? ¿O pasando una vida de sometimiento al Señor, de obediencia y disciplina al Señor? Aun cuando el sistema de oprobio se sujeta y nos hacen muchas cosas que van en contra de nuestras necesidades básicas: aumento de gasolina, aumento de comestibles, aumento de los costos de medicina, operación. ¿Cuántas personas mueren por no tener todo eso? ¿Quién reclama? Usted ha visto en la televisión, a los que ven televisión, ¿no? Que reclamen. Es raro, una democracia extraña. Por eso, Señor, espero que reivindique todo, porque supuestamente una democracia no debo hablar. ¿Por qué suben el costo de la medicina? Y la gente dice, ¿cuánto cuesta? En inglés, ¿no? 340. Una pastilla. 300. Y fríamente todavía, ¿no? No te dice $340. No. Dicen 340. Y tú con la justa tienes 5. Hermanos, muchas personas mueren. El sistema está cerrándose, pero el Señor un día va a reivindicarnos como quiera. Tenemos que salir de aquí. Como le dije alguna vez, de aquí no salimos vivos. o alguien sale vivo de aquí. Ok, dice la palabra de Dios: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vististe. Entonces ellos responderán. Vean, la primera parte respondió: pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Porque su naturaleza los conlleva a hacer algo bueno por sus hermanos, no contemplando si son de mi grupo o son de otro grupo, no, sino a todos. Pero acá le dice: pero Señor, fui forastero. Y él dice: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Él no está reclamando las cosas buenas, porque este grupo de personas también han hecho cosas buenas. No está encarando las cosas buenas, porque aún entre ellos se ayudaban, pero no ayudaban a otros. El pecado aquí no está en su accionar, sino en su omisión. Vean, esto es pecado de omisión, porque no lo hicieron. ¿Vio? Cuando tuvieron que hacerlo, no lo hicieron. Él está castigando no lo que hicieron bueno, sino la omisión por los más necesitados. Ahí está el castigo. Por eso nosotros no tenemos que hacer y omitir la necesidad de otros. Y entonces dice: ellos le responderán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Qué quiere decir? Que en este proceso el Señor escucha ambas partes. Aún ellos apelan. ¿No les pareciera a usted qué hubiera hecho sabiendo que usted hizo un pecado de omisión? ¿Qué hubiera dicho? Señor, sé que estoy en este grupo, no estoy con las ovejas, me has puesto justo aquí con los cabritos estos, pero perdóname, Señor. No dicen, ¿no? Al contrario, ¿cuándo? O sea, encima apelan al rey. Usted no se puede entender. Están hablando con el rey, con su hacedor. Pobre cabeza de barro, ostentas levantarle la voz al que te hizo. Pulguita, míralo, ves a tu rey y todavía le dices: ¿cuándo, Señor? Y uno se pone a pensar: ¿cuándo? Todavía le preguntas. Pero el Señor
El Señor le dice, ¿cuándo? Y le comienzan a preguntar, entonces le responderá diciendo, de cierto, cierto digo que cuando no lo hiciste a ninguno de mis más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Hermanos, dos juicios. Uno de ellos viviendo conforme a la voluntad del Señor, otro grupo creyendo que vivían bajo la voluntad, porque ¿saben qué? Mencionan la palabra Señor. ¿Vio? Señor le dice, Señor, ¿cuándo? Hablan de Dios, pero no viven conforme a Dios. Hablan del Señor, pero no están sujetos a su voluntad. ¿Cuántas personas, como dijo el maestro Franklin ahora en las clases, no solamente es que yo diga amo a Jehová, sino muestra que lo amas? Hay una distancia grande entre decir algo y mostrar lo que eres. El Señor quiere un hombre y una mujer de acción, una persona que realmente se sujeta y ayuda a sus hermanos. Y dice al final, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando habla acerca del castigo, es cuando en el árbol usted ve una rama que se seca, ¿usted qué hace? La corta, la poda, la quita y la quema. El Señor va a hacer eso. Pero también hay una condición para nosotros, aquellos que vivimos conforme a su voluntad y a sus mandatos. Hay una vida eterna, una vida poshistórica. Después de esta muerte viviremos eternamente con el Señor. ¿No quieren eso, hermanos? Se lo digo de corazón, ¿no quieren saltar de alegría y cantarle al Señor, como dice el libro de Revelaciones y el libro de Isaías? Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre, Señor. Para que Él, conforme a su voluntad, vivamos por un tiempo, porque solamente también es una antesala, y regresar nuevamente a los cielos nuevos y tierras nuevas. Pero antes vamos a tener unas vacaciones en el milenio. Un milenio, pues ya estamos nosotros, ¿ya? Bueno, no he predicado sobre eso, pero eternamente aquí, nuevamente con el Señor. Hermanos, oremos porque nuestra accionar como seres humanos en ayuda a otro comience a ejecutarse. El Señor no te va a dejar entrar a las puertas del cielo diciendo, ¿cuántos libros leíste? Oh, qué bien, has leído mucho. Pasa, hijito. No dice eso, ¿no? A ver, ¿en qué crees, hijito? Oh, creo en ti. Y has hecho conforme a su voluntad. Tampoco vas a pasar. Pero si has vivido conforme a su voluntad de Él, compartiendo su palabra, dándole la mano amiga a alguien en necesidad. Solamente hay 6 cosas que el Señor pone. Lo primero que va a colocar es solidaridad, que es las 3 primeras cosas que establece. Y luego con las últimas 3 es solidaridad y humanismo a otras personas. 6 cosas nada más. Aunque el número 6 es imperfecto, pero basta, dice la palabra de Dios, que conforme a estas 6 cosas, que lo puede hacer cualquier persona o no. Yo les pregunto, ¿tienes que ser rico para hacerlo? Tienes que tener voluntad y ver con los ojos de Dios. Que esta semana que viene, que empieza el día de hoy, usted al final del día diga ¿cuál es el nombre que ustedes colocan en su almanaque? Señor, esta semana es tu día, esta semana es tuya. Y realmente quiero hacer lo que dice tu palabra, vivir conforme a tu voluntad. No esperar como Marcos escribiendo que pronto, entonces yo espero sentado. No, esperar como Mateo escribe aquí, que debes vivir conforme y hacer la voluntad de Dios hasta su pronto regreso. Pero haz. No solamente debes saber, sino hacer. Hacedor de la palabra de Dios. Que esta semana usted y el Señor estén a solas en su comunicación íntima, y el Señor siempre te recuerde, porque a uno de ellos lo hiciste, a Él se lo hiciste. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Padre, vengo ante tu santa presencia, Señor, sabiendo que es la fe la que va a tomar este partido en favor, Señor, de los pobres. Porque hay tantos pobres, y tú lo dijiste, que pobres siempre tendremos, Señor, entre nosotros. No solamente pobres materiales, pero también pobres de espíritu, Señor. Amado Padre, haz que esta palabra
sea acuñada en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nuestro accionar sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Permite que mis hermanas y hermanos que están reunidos en esta noche, Señor, un día cuando estemos ya en el juicio último, tú nos digas que lo hicimos aún sin saberlo, pero que era para ti, Señor. Porque nuestra naturaleza nueva, nuestro corazón nuevo, permite que realmente ayudemos a otros, como tú lo hiciste cuando estuviste aquí, literalmente como hombre entre nosotros, Señor. Que esta semana, Señor, sea una semana nueva, que se establezca propósitos para crear y crecer, Señor, en ayuda de tantos necesitados, Señor. Que a través de esta caja que estaremos enviando, a través de las misiones de la próxima semana, podamos otorgar ayuda a otras personas para que pueda llegar el Evangelio, Señor. Sabemos que hemos pecado y te pedimos perdón. Sabemos que hemos cometido pecado de omisión, Señor, te pedimos perdón. Pero te damos las gracias por tu salvación. Te pedimos mayor fe y mayor amor para dar a nuestros hermanos, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar.